Ya, ahora sí, ya tengo acá el archivo abierto nuevamente y es la pregunta 10. ¿Se puede ver el archivo, Zoila? Sí. Ya, lo máximo. A ver, dice, el complemento predicativo es una de las funciones del adjetivo. Este aparece en las oraciones de predicado verbal y complementa a la vez al verbo y a un sustantivo, en función de sujeto o en función de objeto directo. De acuerdo con lo mencionado, señala el enunciado donde el adjetivo cumple dicha función. Ok, acá lo primero que hay que ver es el verbo, ¿no? Tiene que ser un verbo que no sea copulativo. Y luego hay que ver que el complemento sea un adjetivo. Según el solucionario, la respuesta correcta es casa. A ver, vamos a ver. Elsa leyó paciente el cuento del joven estudiante. Leyó es un verbo predicativo, no es verbo copulativo, no requiere complemento atributo, por lo tanto. Y ahí tenemos al adjetivo paciente, que está complementando al verbo predicativo. Quiere decir que ese adjetivo está cumpliendo la función de complemento predicativo por complementar a un verbo de este tipo. Pero tú me dijiste que tu duda era con cuál alternativa. Con la A. A ver, la Luis ha de estar feliz por sus resultados médicos. Acá feliz no es complemento predicativo, es complemento atributo, porque tenemos la perífrasis verbal ha de estar y en esa perífrasis verbal el verbo principal es estar y es un verbo copulativo. Por eso la A no podría ser Zoila. Mm, sí, ahí entendí, Luis, gracias. Ok, Zoilita. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, entonces como no hay preguntas, voy a ir resolviendo la separata en orden, ¿ok? Pregunta número 1. Miss, Sí, eh, yo también tengo como una duda en la 7. a ver. Esa ya es la última ya. Entre la 3 y la 4. O sea, respondí bien, pero lo que a mí como que me cuesta un poco es ver hasta dónde termina la perífrasis verbal. Porque en la 3, en la proposición 3, donde dice los culpables están siendo juzgados, entiendo que eh, ahí el verbo principal es juzgados, pero en la 4 como que vendría a ser el verbo principal el ser, pero no podría ser también el imparcial, han de ser imparciales porque no es todo junto. Lo que pasa es que imparciales no sería verbo. Imparciales es un adjetivo. La perífrasis Mm, solamente lleva a ser, han de ser. Si te das pero cuenta, es una oración muy parecida al ejercicio que hemos visto hace un ratito. sí. Ujú. Entonces, ahí mm, de repente lo que tú estás teniendo que practicar más es el reconocimiento de las categorías gramaticales. Estás de alguna manera confundiéndote cuando ves un adjetivo cerca de una perífrasis. Sí, entonces está bien, esa era la última duda. Gracias. Hijita, ok, no te preocupes. Bien, vamos con la pregunta uno. Pregunta uno. El sujeto, según su estructura y función dentro de la oración, puede ser clasificado como simple, compuesto, complejo, incomplejo, activo o pasivo, de acuerdo con lo afirmado en el enunciado. Ahí viene recién el enunciado. La policía y el serenazgo de La Molina han tenido que intervenir
en la detención de grupo de narcotraficantes. El sujeto se clasifica como... Bien, entonces, acá nos están dando una introducción de los diferentes tipos de sujeto, ¿no? Que puede ser un sujeto simple, un sujeto compuesto, un sujeto complejo, un sujeto incomplejo. Y eso está relacionado también con el tema frase nominal, cuando veíamos la estructura de la frase nominal, ¿no? Ya que la frase nominal cumple el papel de sujeto y no siempre aparece con los mismos elementos. Entonces, en esta primera pregunta, el sujeto es la policía y el serenazgo de La Molina. Todo eso es el sujeto, ¿no es cierto? ¿Y por qué todo? Porque es una frase nominal que se ha aparecido o se ha presentado de manera compuesta. ¿Eso qué significa? Significa que tiene más de un núcleo, ¿no? Uno de los núcleos es policía, ¿sí? El sustantivo policía, y el otro núcleo es el sustantivo serenazgo. Eso lo hace inmediatamente compuesto. Y por otro lado, también es activo, porque sabemos que el sujeto activo es el que realiza la acción, no el que la recibe, ¿no es cierto? Entonces, como es la policía y el serenazgo de La Molina quienes realizan la acción, se convierte en sujeto activo. Por lo tanto, estamos ante la respuesta de compuesto y activo. Pregunta 2. La frase nominal, sujeto, es compleja cuando presenta modificadores. Indirectos. Estos modificadores se estructuran con la frase preposicional, la frase apositiva y la subordinada adjetiva. En tal sentido, ¿qué enunciados presentan? Repito, en tal sentido, ¿qué enunciados presentan sujeto complejo? Muy bien, entonces nos acaban de decir que en la frase nominal, ¿sí? El sujeto es complejo cuando presenta ciertos signos lingüísticos como frases preposicionales, como frases apositivas o como preposiciones subordinadas adjetivas. Ya nos están ahí diciendo prácticamente qué es lo que tenemos que identificar de las preposiciones que se presentan acá. Entonces, tenemos en la 1, las frutas y los cereales fueron desechados por el niño. 2, la academia donde estudia Luis está cerca de su casa. 3, en la oficina se encuentra el nuevo gerente, señora Liz. 4, los marcos de las ventanas han sido pintados esta tarde. Bien, entonces, lo que podemos observar ahí, ¿sí? De las 4 proposiciones, es que las que se convierten en sujetos complejos son específicamente la preposición 2 y la proposición 4, ¿no es cierto? Porque ahí dice, en la proposición 2 dice, la academia donde estudia Luis, ¿no? Entonces, donde estudia Luis es una proposición subordinada adjetiva. ¿Cómo la reconozco? Porque tiene presencia de verbo. Tiene presencia de verbo, que no es el verbo principal, porque el verbo principal es está. Y todo eso me está dando información de academia. Entonces, es una proposición subordinada adjetiva, es un modificador indirecto, y eso hace que ese sujeto sea complejo.
Luego tenemos la 4. La 4 dice, los marcos de las ventanas. De las ventanas es una frase preposicional. Y las frases preposicionales son también modificadores indirectos en las frases nominales que hacen de sujetos. Eso lo hace que también sea sujeto complejo. Por lo tanto, la respuesta es 2 y 4. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Continuamos entonces. Pregunta 3. Según su estructura, el sujeto de una oración es compuesto si posee dos o más núcleos. Es incomplejo si no presenta modificadores indirectos. De acuerdo con lo mencionado, determine qué enunciados presentan sujeto compuesto e incomplejo. Muy bien. Entonces tenemos, la cama y el edredón han sido regalados. 2, el juguetón y sonriente niño es mi primo. 3, tú y yo viajaremos en transporte público. 4, se casan Ana y Luis, mis grandes amigos. Ok, entonces, de esas proposiciones estamos viendo, ¿sí? Que la proposición 1 y la proposición 3 cumplen los requisitos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando dice la cama y el edredón han sido regalados, vemos allí a los sustantivos cama y a los sustantivos edredón. Entonces, al haber más de un núcleo, tenemos un sujeto compuesto. Por otro lado, tenemos también la proposición 3. La proposición 3 dice tú y yo, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos pronombres. Recordar que los pronombres también son núcleos en las frases nominales, ¿correcto? Entonces, al haber dos pronombres, ¿sí? Dos núcleos en esa frase nominal que está haciendo el papel de sujeto, esto también lo hace que sea un sujeto compuesto. Ahora, ¿por qué incomplejo? Porque no presentan modificadores indirectos. Recuerden que los modificadores indirectos son las frases preposicionales, las frases apositivas y las proposiciones subordinadas adjetivas. Y ninguno de estos dos tiene estos elementos. Por lo tanto, la respuesta por eso es dedo. Bien, vamos a hacer un alto ahí para ver si ingresa alguien más. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna duda? Profesora, buenas tardes. En la 6 sale la E. Hola Marjorie, ¿cómo estás? Pregunta 6, a ver, déjame mirar. La 6, la E y la 5A, por favor. Ya, mire, estoy proyectando la pregunta 5. Vamos a ver, vamos a leer la pregunta 5. La pregunta 5 dice lo siguiente. El complemento atributo indica cualidades, características o estados
de los verbos, del sujeto de los verbos copulativos, que pueden ser, estar o parecer, entre otros. Recordar que no hay que encasillarnos, ¿ya? No hay que encasillarnos en que estos verbos son los únicos que pueden ser copulativos, ¿correcto? Bien, según esta caracterización, señale los enunciados que presentan esta clase de complemento. Muy bien, vamos a ver entonces qué enunciados tienen complemento atributo. 1. Ese proyecto de investigación tiene que ser convincente. 2. La dignidad debe ser protegida desde la igualdad. Adrián. 3. La policía estaba buscando al empresario secuestrado. 4. Algunos inmigrantes han sido vulnerables a la explotación. Muy bien, entonces, como se puede observar, lo que tenemos que definitivamente buscar son aquellos verbos que estén haciendo de copulativos, ¿no es cierto? Todos los verbos copulativos. Y es en los enunciados, a ver, en el enunciado que dice, ese proyecto de investigación tiene que ser, ahí vemos una perífrasis verbal en donde el verbo principal es un verbo copulativo. Entonces, hay presencia de complemento atributo que vendría a ser convincente, ¿no? Y luego también tenemos verbo copulativo en han sido. Esa perífrasis verbal tiene el verbo copulativo ser y vulnerable sería el complemento atributo. Entonces, es correcta tu respuesta, Marjorie. La 5 es Ana, ¿ya? Ahora la 6 me dices. 6 me dijiste también, ¿no, Marjorie? Sí. Ya, el objeto directo es aquella frase nominal que complementa la información de un verbo transitivo. Puede ser sustantivo, puede ser sustituido por los pronombres personales lo, la, los, las. Según ello, en el enunciado, y ahí viene el enunciado recién, Carmela, los estudiantes del primer ciclo trajeron muy emocionados un ramo de claveles amarillos para su profesora la semana pasada. Acá hay que hacer lo que siempre se realiza para hallar el objeto directo, hacernos la pregunta, ¿no? Y la pregunta es directo el que al verbo, ¿no? O fijarse la transición del verbo, ¿dónde recae toda la carga del verbo? Entonces, cuando dice, Carmela, los estudiantes del primer ciclo trajeron, entonces tú puedes hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué trajeron los estudiantes del primer ciclo muy emocionados? Y la respuesta va a ser un ramo de claveles amarillos, ¿no es cierto? O ¿qué trajeron eso? O los trajeron, ¿no? Entonces, por eso es que la respuesta es enano, ¿correcto? Esa sería la clave, esa sería el objeto directo. ¿Listo, Marjorie? Gracias, profesora. Ok, Marjorie. Bien, chicos, ¿alguna otra duda? Me escriben. Vamos a seguir resolviendo.
Profesora, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpe, en el caso de la oración, quienes lucharon contra la injusticia fueron brutalmente reprimidos. En ese caso, el sujeto sería quienes lucharon contra la injusticia. Y también todo eso vendría a ser el núcleo del sujeto o necesariamente tengo que separarlo en modificador directo. Ya. ¿Esta está en la separada también o es una pregunta adicional? No, es una pregunta adicional. ¿La tienes ahí para que me la mandes? Y lo malo es que no carga el chat y no puedo mirar. Uy. Hola. ¿Me escuchó? Sí, también. Charla. Andrea o Saori, creo que me estaban haciendo ustedes alguna pregunta. Me desconecté nuevamente. Sí, profesora, disculpe, ¿podría ayudar con la pregunta del chat que escribí, por favor? Ah, ya, Andrea, eres tú. Ya, a ver, voy a revisar el chat. Ya, a ver, me has puesto
quienes lucharon contra la justicia, contra la injusticia, fueron brutalmente reprimidos. Ya, y tú me dices cuál sería el núcleo del sujeto. Ya, a ver. Ya, buena pregunta. Lo que pasa es que este tipo de oraciones, ¿no? Tienen como núcleo toda esa proposición subordinada. Entonces, no se presenta específicamente como el sustantivo clásico que vemos en las frases nominales, ¿no? Entonces, no podría yo señalarte que específicamente uno de esos elementos es un núcleo en especial, ¿no? Porque es una oración compuesta cuya característica es que el sujeto sea toda una proposición subordinada, que en este caso está siendo encabezada, ¿no? Por el relativo quiénes. Y obviamente tenemos ahí un verbo subordinado que es lucharon. Pero esto va a estar de la mano siempre con la pregunta como tal. ¿Te preguntaban en el ejercicio cuál es el núcleo del sujeto o es una pregunta que se te ocurrió a ti, Andrea? Se me ocurrió a mí. Ah, ya, sí. Me imagino porque cuando ya uno va adentrándose un poco en la teoría, como que uno se va volviendo un poco abstracto con las preguntas, ¿no? Entonces, el constructor de la pregunta siempre va a escoger los enunciados adecuados para lo que se quiere evaluar al estudiante, ¿no? Pero Sí, igual gracias. está interesante tu cuestionamiento. Gracias. Ok, bien. Estaba resolviendo, ¿no? Resolví la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3 y luego me fui a las 5 y a las 6. Vamos con la pregunta 4. El predicado nominal está formado por un verbo copulativo, ser, estar o parecer, más un complemento atributo obligatorio. Considerando lo mencionado, señale los enunciados que presentan predicado nominal. Bien, entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Siempre la parte introductoria de las preguntas. Este tipo de preguntas nos dan teoría que nos va a ayudar a poder identificar rápidamente el elemento, ¿no? Entonces, cuando nos están diciendo que el predicado nominal está formado por un verbo copulativo y nos da 3 ejemplos, lo que tenemos que hacer es inmediatamente identificar en las proposiciones esos verbos copulativos, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que en la proposición 1 que dice, con certeza, Darío, este año va a ser muy productivo. Entonces estamos ahí observando una perífrasis verbal, ¿no? Va a ser. Entonces, esta perífrasis verbal tiene como verbo principal el verbo ser, ¿no? Y se ve además la presencia de un complemento atributo. El complemento atributo es muy productivo porque está complementando a esa perífrasis verbal, va a hacer que el verbo principal es obviamente un verbo copulativo. Entonces allí ya habríamos identificado un predicado nominal, ¿no? Porque recordar que el predicado nominal tiene la presencia de verbos copulativos. Y además podemos observar que en la proposición 2 dice, ese joven fue bastante agresivo con sus compañeros. También estamos observando el verbo copulativo fue, ¿no? Entonces, bastante agresivo vendría a ser el complemento atributo. Entonces, en ambas proposiciones tenemos verbos copulativos, en un primer caso dentro de una perífrasis y en el otro caso solamente en un verbo simple. Las otras dos proposiciones no presentan verbos copulativos, ¿no? Porque ambos están, si bien es cierto, dentro de una perífrasis, los verbos principales son predicativos. Por lo tanto, la respuesta es 1 y 2 y la clave sería casa.
Vamos con la pregunta 7. El predicado es la función de la frase verbal y dependiendo del tipo del verbo que tiene como núcleo, es clasificado como nominal o verbal. El predicado nominal se caracteriza por presentar verbo copulativo y el predicado verbal un verbo predicativo. De acuerdo con lo señalado, correlacione los enunciados con su respectiva clase de predicado. Luego marque la alternativa correcta. Bien, hay que relacionar simplemente, ¿no? Nuevamente nos están evaluando predicado nominal y predicado verbal. Y simplemente hay que recordar que el predicado nominal es aquel que tiene como verbo principal el verbo copulativo y el predicado verbal tiene un verbo no copulativo, quiere decir un verbo predicativo. Entonces, cuando dice su relieve está cubierto con muchas piedras, ahí nosotros podemos observar que se está viendo un predicado nominal, ¿no es cierto? Está, dice, está. Entonces, ahí vemos un predicado nominal porque hay presencia de verbo copulativo. Luego dice, Sonia, sé, del verbo saber, las consecuencias de mis actos. Saber, ok, no es copulativo, verbal. Dos besos. Y ahí luego tenemos los culpables están siendo juzgados, Raúl. Ahí estamos viendo nuevamente, a ver, están siendo, serán, ser. Ya, acá sería verbo predicativo, ¿no? Porque el verbo principal es juzgar, es una perífrasis verbal, entonces sería 3 besos. Y la 4, ustedes han de ser imparciales periodistas. Acá también tenemos una perífrasis verbal, han de ser, tenemos complemento atributo imparciales, por lo tanto sería 4A. Entonces sería 1A, 2B, 3B, 4A, clave dedo. ¿Ok? Y disculpe, en el caso de la proposición 3, ¿por qué es predicado verbal? ¿Cómo? En la proposición En, 3, sí, porque las perífrasis verbales están siendo juzgados y en toda esa perífrasis el verbo principal es juzgar y juzgar no es verbo copulativo, es verbo predicativo. Entonces, si es un verbo predicativo, el verbo principal de la perífrasis, este sería automáticamente un predicado verbal, no sería predicado nominal. ¿Se entendió? la perífrasis no solo sería están haciendo. No, tú no puedes decir los culpables están siendo Raúl. ¿Me entiendes? No puedes Sí. eliminar el verbo juzgar. Si tú ese enunciado lo cambias a una oración simple, ¿no? Los culpables, o lo quieres ver de otra manera, ¿no? Los culpables fueron juzgados, Raúl, ¿no? O se juzgarán a los culpables. Pero si tú le quitas el verbo juzgar, no tendría ningún sentido. Solamente que si les quieren aumentar el grado de dificultad a los enunciados, les van a colocar perífrasis verbales en donde hay presencia de los verbos estar o ser, para ver si realmente el estudiante puede hallar, ¿no?, al verbo principal. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Que estamos de repente mirando en primera instancia a ese verbo están, a ese verbo siendo, y no estamos tomando en cuenta toda la perífrasis y todo el sentido de la oración. Están hablando de que están juzgando a alguien, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la perífrasis están siendo juzgados, el verbo principal es juzgar. ¿Ok? Sí. Ya.
haz ese juego cada vez que tengas dudas con las perífrasis, ¿no? Trata de quitarle uno de los verbos, el que te cause duda, y te vas a dar cuenta que no va a tener sentido. Pregunta 8. Correlación de los complementos circunstanciales subrayados de los enunciados con sus correspondientes clases que aparecen en la segunda columna. Luego seleccione la alternativa correcta. Bien, tenemos 5 proposiciones. Sabemos ya que los complementos circunstanciales nos dan información de las circunstancias de la acción, ¿cierto? Y responden a diferentes preguntas relacionadas al tiempo, al modo, a la finalidad, al porqué, al lugar, etc. Entonces dice, iré a cenar con mis amigos de la promoción. Nos han dicho además, ¿no? Nos han dicho em, los complementos circunstanciales subrayados. Eso ya lo hace una pregunta no tan difícil porque nos están ya subrayando los complementos. Entonces, si me dice, ¿no? Iré a jugar con mis amigos, ¿con quién me iré a jugar? Con mis amigos. Sería de compañía, ¿no? Por tu mal comportamiento te castigaron, Luz. Entonces acá, ¿por qué te castigaron? Por tu mal comportamiento. Causa. Guardé los dulces y las sorpresas en la piñata. Acá, ¿no? ¿Dónde guardé los dulces y las sorpresas? En la piñata del lugar. Luego, Pedro y Vania no conversan durante la película. Entonces acá podría ser, ¿no? ¿Cuándo no conversen? Durante la película. Tiempo. Y la última, el abuelo de Diana se despertó de buen humor. Ahí sería, ¿cómo se despertó el abuelo de Diana? De buen humor, de modo. Entonces, en esa relación que se ha hecho, estamos viendo que sería 1B, 2D, 3E, 4A y 5C. La respuesta sería peso. Pregunta 9. El objeto indirecto expresa normalmente el destinatario beneficiario de la acción del verbo transitivo. Si señala a la tercera persona, puede sustituirse por los pronombres átonos les y le. Según esta caracterización, determina el enunciado que presenta esta función. Entonces, vamos allá, objeto directo. Puedes hacerlo reemplazándolo con esos pronombres, le, les, o puedes también hacerlo dándole la pregunta al verbo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ya. Nos están pidiendo acá objeto indirecto, ojo, objeto indirecto refleja normalmente el destinatario beneficiario de la acción del verbo transitivo. Claro, el objeto indirecto es el destino final de la acción, ¿ya? Es el destino final. Y el objeto directo es el que recibe la transición de manera, valga la redundancia, directa. Entonces, ¿cuál es el destino final de la acción? Vamos a ver. Acompaña al sacerdote a la salida. Ya, acá vemos un sujeto tácito, así que no vemos objeto indirecto, porque acá acompaña a quién, al sacerdote, sería más bien objeto directo porque la transición del objeto recae sobre el sacerdote. Y a la salida sería complemento circunstancial del lugar, esa descartada, ¿no es cierto? Luego cuando dice dieron los santos óleos al enfermo, ¿no? ¿Qué dieron? No, los santos óleos. ¿A quién? Al enfermo. Acá veo o de los santos óleos y ¿a quién le dieron los santos óleos? Al enfermo. Ahí vendría a ser objeto indirecto. Entonces esa sería la respuesta, ¿no? En el resto tampoco, ¿no? Viajaron a Cajamarca, complemento circunstancial de lugar. ¿De qué hablé? De tema, además también de compañía. Y se fueron a Moquegua, complemento circunstancial del lugar, como en caravana. Bien, entonces no tenemos más que la alternativa B, aquella que presenta tanto objeto directo como objeto indirecto. Entonces me preguntaron por el objeto indirecto y el objeto indirecto es al enfermo. La clave es B. Profesora, disculpe, ¿por Pregunta. qué no podría ser la A?
porque te están preguntando objeto indirecto, no te están preguntando objeto directo. Y en la A lo que vemos es que sacerdote, ¿no? Está cumpliendo la función de objeto directo. Es un objeto directo animado. La acción de acompañar recae sobre este elemento, por lo tanto no es objeto indirecto. ¿Sí? Mucho cuidado porque hay algunas personas que confunden los objetos directos animados con objetos indirectos. ¿Ok? Y este puede ser uno de los casos. ¿Correcto? Ok, profesora, gracias. Listo. Un truco también para que no te confundas es que, por ejemplo, la preposición a y la preposición para en los objetos indirectos pueden ser intercambiables, pero eso no va a suceder nunca cuando es un objeto directo. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿no? Dieron los santos óleos para el enfermo. ¿Te das cuenta? No va a haber cambio ahí, ¿no? O al enfermo. Pero tú no puedes decir acompaña para el sacerdote. No te acepta porque no es un objeto directo, es un OD. Vamos con la pregunta 10. El complemento predicativo es una de las funciones del adjetivo. Este aparece en las oraciones de predicado verbal y complementa a la vez al verbo y a un sustantivo en función de sujeto o función de objeto directo. De acuerdo con lo mencionado, señale el enunciado donde el adjetivo cumple dicha función. Muy bien, entonces nos están preguntando que hallemos complemento predicativo, ¿no? El complemento predicativo como función, obviamente, del adjetivo cuando hay oraciones con verbos predicativos. ¿Correcto? Muy bien, entonces dice, Luis ha de estar feliz por sus resultados médicos. Ahí tenemos complemento atributo. Feliz, no es. Luego en la B dice, quedan varios asientos libres en el estadio. O sea, tenemos un vocativo allí, un objeto directo y un complemento circunstancial del lugar. No. C. Elsa leyó paciente el cuento del joven estudiante. Mira, vemos allí un predicativo, ¿no? Vemos el verbo predicativo leer y vemos al adjetivo que está siendo de complemento del verbo predicativo. Entonces allí tendríamos a la respuesta, ¿no? Y luego acá en la D, la actriz inicia una nueva demanda por alimentos. Ahí tenemos OD y circunstancial de causa. Y en la E, solicita un sueldo exorbitante en aquella empresa. También OD y CCL, ¿no? Complemento circunstancial del lugar, descartamos eso. Y nos quedamos entonces con casa, que es el enunciado que presenta este complemento predicativo. Pregunta 11. El complemento agente es la frase preposicional que designa a quien realiza la acción en las oraciones pasivas. En tal sentido, señale qué enunciado contiene dicho complemento. Ok, entonces nos están preguntando por el complemento agente. Sabemos que el complemento agente es aquel que realiza la acción, ¿no es cierto? Y como no es el sujeto el que realiza la acción, sino el sujeto es el que recibe la acción hecha por este complemento, el complemento suele aparecer en el predicado, ¿correcto? Bien, vamos a ver entonces. Hay indicadores, no hay señales. Por ejemplo, presencia de la preposición por, que suele encabezar el complemento agente. Y además el verbo suele estar en perífrasis verbal también. Bien, entonces estamos viendo, por ejemplo, la alternativa A que dice, el incendio ha sido sofocado por los bomberos. Miren, ahí yo veo inmediatamente al complemento agente, ¿no? ¿Quién es el que ha sofocado el incendio? Los bomberos, ¿correcto? Entonces, el sujeto que es el incendio no está haciendo la acción. Es el complemento agente los bomberos, ¿no? Que está haciendo la acción de sofocar. Entonces, además, fíjense cómo aparece ese verbo, esa perífrasis verbal, ¿no?
Ha sido sofocada, ¿no? Entonces, tener en cuenta estos detalles al momento de hallar los complementos agentes, sí, en las oraciones. Entonces, inmediatamente me doy cuenta que la respuesta está en la A. Ahora, cuidado, porque algunos se encasillan con algunas palabras y piensan que todo lo que está introducido por el por es complemento agente. No, no funciona así, hay que analizar. Ahí dice en la B, una turista caminó por todas las calles. ¿Por dónde caminó? Por todas las calles. Es un complemento, ¿no? Circunstancial del lugar. Los novios cancelaron la boda por el mal tiempo. ¿Por qué? Por el mal tiempo. Complemento circunstancial de causa. Compraron el departamento por $100,000. ¿Por cuánto? Complemento circunstancial vendría a ser de cantidad, de precio, ¿no? Y en la E han evacuado el lujoso hotel por una fuga de gas. ¿Por qué evacuaron? Por una fuga de gas. Complemento circunstancial de causa. Entonces, no porque haya un por que precede algo en el predicado, tiene que ser el complemento agente. El complemento agente es el que realiza la acción, ¿correcto? Y no es necesariamente el sujeto. Bien, pregunta 12 y es la pregunta final de la separata 13. El predicado verbal es la función que cumple Chicos, en mi pantalla nuevamente me botó la señal. Estábamos resolviendo la pregunta 12. El predicado verbal es la función que cumple la frase verbal predicativa, la cual presenta verbo predicativo como núcleo y puede tener complementos. Entre estos tenemos el objeto directo, el objeto indirecto, el circunstancial, el predicativo y el agente. A partir de lo afirmado, correlacionen los complementos subrayados
con las respectivas funciones sintácticas presentes en la segunda columna. Luego señale la alternativa correcta. Bien, simplemente hay que hallar también, ¿no? Estas funciones y relacionar, ¿no? Entonces, recordar que complemento directo tiene que aparecer en la oración el verbo transitivo, ¿no? El verbo cuya acción recae sobre un elemento de manera directa. Luego, el complemento agente es quien realiza la acción. El complemento circunstancial de causa es obviamente información del motivo de la acción. Y el objeto indirecto es el destino final de la acción. Entonces, cuando dice, el actor fue acusado por actos de corrupción, ahí responde la pregunta, ¿por qué fue acusado el actor por actos de corrupción? Complemento circunstancial de causa. En la proposición 2 dice, Silvio, debes amar el tiempo de los intentos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué debes amar? El tiempo de los intentos. Objeto directo. Luego, en la 3 dice, nos enviaron una carta notarial esta tarde. Acá, ¿no? ¿Qué nos enviaron? Una carta notarial. ¿A quiénes? A nosotros. Y ese nosotros está como pronombre nos, ¿no es cierto? Ese sería el destino final de la acción de enviar la carta notarial. Por lo tanto, sería un objeto indirecto. Y la proposición 4 dice, la torta fue preparada por la abuela de Liz. ¿Quién preparó la torta? La abuela de Liz. Entonces, como este no es el sujeto, sino es un complemento que realiza la acción, es el complemento agente. Por lo tanto, de esa relación tenemos como respuesta beso. Muy bien, chicos, se han resuelto las 12 preguntas. Si tienen alguna duda, me las pueden mencionar o escribir en el chat. Sí, Andrea, sí, sería modificador indirecto, ¿no? Porque es una proposición subordinada adjetiva que está dando información de mujer. Es correcto. ¿Se escuchó, no, Andrea? Profesora, disculpe, ¿cuál es la clave de la pregunta 3 y 6? César, buenas tardes. A ver. La pregunta 6, la clave es enano, un ramo de claveles amarillos. Y la pregunta 3, la clave es de, proposición 1 y proposición 3. Disculpe, ¿por qué es la preposición 3? ¿Por qué no podría ser la número 2? Ya. A ver, acá te están preguntando. Te refieres a la pregunta 3, ¿no? Sí, esa.
Ya, a ver, César, ¿se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, se puede ver. Ya. A ver, pregunta 3. Según su estructura, el sujeto de una oración es compuesto si posee dos o más núcleos. Es incomplejo si no presenta modificadores indirectos. De acuerdo con lo mencionado, determine qué enunciados presentan sujeto compuesto e incomplejo. Entonces, hay que tener en cuenta entonces que el sujeto compuesto tiene más de un núcleo, ¿correcto? Y será incomplejo cuando no presenta modificadores indirectos. ¿Cuáles son esos modificadores indirectos? Pueden ser frases preposicionales, frases apositivas y frases y proposiciones subordinadas adjetivas. Entonces, en la proposición 1 dice, la cama y el edredón han sido regalados. Ahí vemos que hay dos núcleos, ¿no es cierto? El sustantivo cama y el sustantivo edredón. Por lo tanto, es un sujeto compuesto. Cumple el requisito. No hay modificador indirecto, ¿no es cierto? No hay ninguna frase preposicional, no hay ninguna posición y no hay proposición subordinada. Por lo tanto, también es incompleja. ¿Ok? La 1, validada. La 2, el juguetón y sonriente, el juguetón y sonriente niño es mi primo. Ahí estamos viendo un solo sujeto, ¿no es cierto? Porque están hablando de una sola persona. ¿Te das cuenta? Sí, claro, sí, me había Por eso es equivocado que de no la lo 2 con la podemos. 4. Ajá. ¿Cómo? Me preguntaba por qué no podía ser la 4, no la 2, me equivoqué ahí. Claro, porque juguetón y sonriente solo estarían modificando a primo. Modificando, digo, como adjetivo, si no me equivoco. A niño, a niño. Ah, bueno, Ajá. a niño, Ah, ya, claro. ¿por qué no la 4? Ya, Ajá. a ver. Se casan Ana y Luis, mis grandes amigos. Porque acá amigo sería el núcleo. A ver, espérate. ¿Quién se casa? Ya, ¿por qué no? Porque te están pidiendo que sea incomplejo, ¿no es cierto? Y acá vemos que es complejo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Anne y Luis son núcleos, o sea, sí es compuesto, pero es complejo porque tenemos la posición mis grandes amigos. Eso es lo que hace que no sea la respuesta. ¿Ok? Ah, ok, la posición. Ujú. Ajá, las Y, frases apositivas recuerda que son modificadores indirectos. claro. Pero en la número Ujú. 3 ¿no estaríamos encontrando en transporte público como una preposición? No, porque eso ya es parte del predicado ya. No lo tienes que contar. Tu sujeto termina en tú y yo. Te están Ok. preguntando por el sujeto, no por el predicado. ¿Se entendió, César? Disculpe, ¿cómo así del sujeto y no del predicado? O sea, entiendo a qué se refiere con el predicado, pero ¿cómo estaría preguntando algo incomplejo en base al Te están sujeto? preguntando, determine qué enunciados presentan sujeto compuesto o incomplejo. ¿Por qué tendrías que tú ver el predicado? ¿Cuál es el sujeto en esa proposición? Tú y yo. Ajá. ¿Por qué tendrías que ver en transporte público? Ah, ok, ok, ok. Ujú. Ah, ok, profesora, muchas gracias. Ok, Ah, no te disculpe, y preocupes. esto en ¿cómo puedo detectar una posición? ¿Oposición? ¿Lo dije bien?
Sí, una frase apositiva o aposición. Las frases apositivas o las aposiciones nos dan información del sujeto o del núcleo del sujeto. ¿Cómo se aparecen? Se aparecen con presencia de sustantivos, aparecen con presencia de determinantes. Si te has dado cuenta, cuando nos están dando información de Annie y Luis, colocan allí mis grandes amigos. Hay presencia de determinante mis, ¿no? Hay presencia de sustantivo amigos, hay presencia incluso hasta de adjetivo, ¿no? Por ejemplo, otra posición podría ser, ¿no? Teresa, la vecina, se fue de viaje, ¿no? La vecina, determinante, sustantivo, ¿no? Otro, ¿no? Miguel Grau, el caballero de los mares. Entonces, más o menos tiene esa estructura. En cambio, las frases preposicionales aparecen con preposiciones, por ejemplo, ¿no? El helado de chocolate, de chocolate. Y si fuera una proposición subordinada, tiene que aparecer obligatoriamente con un verbo, ¿no? Por ejemplo, el niño quien ganó la beca viajó ayer, ¿no? Quien ganó la beca. Entonces, ahí vemos presencia de verbo, que no es el verbo principal. Entonces, tú tienes que tratar de familiarizarte con estos tres tipos de signos para que puedas identificar la diferencia en un tiempo más breve y que no es que te pueda complicar, ¿no? Ok, profesora, muchísimas gracias. De nada. Bien, yo estoy acá todavía. Cualquier pregunta me la puedan hacer al chat o me mandan alguna fotito de alguna pregunta que tengan duda. ¿Ya? ¿Cómo estás, Michele? Buenas tardes. Ya, ok, vamos a ver de nuevo las preguntas. ¿Te refieres a esta semana, no, Michele? ¿O Michelle? Ok, bien, ya estoy proyectándolo. Mira, en la pregunta 1 dice, el sujeto, según su estructura y función dentro de la oración, puede ser clasificado como simple, compuesto, complejo, incomplejo, activo, pasivo. De acuerdo con lo afirmado en el enunciado sería,
la policía y el Serenazgo de La Molina han tenido que intervenir en la detención de grupo de narcotraficantes. Bien, entonces, como nos están diciendo que marquemos una de las alternativas que nos dice qué características tiene ese sujeto, vamos a analizarlo. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo, para empezar, que el sujeto es la policía y el Serenazgo de La Molina, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos dos núcleos, policía y serenazgo. Entonces, eso automáticamente hace de que ese sujeto sea un sujeto compuesto, porque tiene más de un núcleo. ¿Ok? Además, nos están diciendo que chequeemos, ¿no? A ver. Ajá, si es pasivo, si es un complejo, si es activo, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿qué más hay? Han tenido que intervenir en la detención de grupo de narcotraficantes. Entonces sí, es un sujeto activo porque tener en cuenta que el sujeto activo es el que hace la acción y ellos son los que hacen la acción de intervenir. Entonces, la respuesta sería definitivamente compuesto y activo. Clave D. Ok, Michele, no sé si tienes alguna duda ahí. Ya, perfecto. Ahora vámonos a las 5. Ya, a ver, acá en las 5 nos están preguntando por el complemento atributo, ¿no? Ya cuando nos dan como introducción, ya si el enunciado empieza ya a darte información acerca de un tema, es que la pregunta va por ahí, para empezar. Entonces hay que leer bien esa parte para que de repente nos pueda activar los conocimientos previos si nos hemos olvidado de algún detalle o de parte de la teoría, ¿no? Entonces, nos dice, el complemento atributo indica cualidades, características o estados del sujeto, ¿no? Y además nos habla, ¿no? De que es a través de los verbos copulativos ser, estar o parecer. Entonces ya nos ha dado información importantísima, ¿no? Porque nos ha hecho recordar que el complemento atributo da información del sujeto, del núcleo del sujeto, y también nos ha hecho recordar que solo aparece con verbos copulativos. Y nos colocan ejemplos, ¿no? Ser, estar o parecer. Pero ojo, mucho cuidado, porque esos verbos no son los únicos verbos copulativos, pero te lo ponen como datos. Ahora sí viene la pregunta. Dice, según esta caracterización, señale los enunciados que presentan esta clase de complemento. Entonces hay que leer uno por uno y hay que chequear cuáles realmente son aquellos que tienen verbos copulativos. Entonces, en la pregunta 1 dice, ese proyecto de investigación tiene que ser convincente. Vemos que hay una perífrasis verbal, ¿no? Toda esta perífrasis verbal es el núcleo del predicado y el verbo principal es ser. Vemos que hay presencia también de complemento atributo, ¿no? Que nos da información de qué, del proyecto de investigación. Entonces acá la 1 sería una de las proposiciones o los enunciados que presenta complemento atributo y obviamente verbo copulativo. Luego, ¿qué tenemos en la 2? La dignidad debe ser protegida desde la igualdad, Adrián. Acá todo esto es la perífrasis, pero el verbo principal es proteger. Descartado. Acá la policía ha estado buscando. Todo esto es la perífrasis, pero el verbo principal es buscar. Descartado. Y algunos inmigrantes han sido vulnerables a la explotación. Acá todo esto es la perífrasis y el verbo principal es ser. Verbo copulativo. Y acá estamos ante vulnerables, que vendría a ser el complemento atributo. ¿No es cierto?
Entonces, por eso es que la respuesta es 1 y 4. Clave A. ¿Correcto, Michelle? Listo, Michelle. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas noches. ¿En qué te puedo ayudar? Ya. En la pregunta 5 nos están pidiendo que hallemos los enunciados que presentan complementos atributos. Entonces, hay que tener acá en cuenta en esta pregunta que para que haya complemento atributo, tiene que el verbo principal ser un verbo copulativo, ¿correcto? Y el verbo copulativo siempre necesita de un complemento que dé información del sujeto o del núcleo del sujeto, porque si no, no tiene sentido. Ahora, veo que algunos que han entrado a esta sesión me han preguntado por las 5 y eso es porque las proposiciones que han planteado los constructores son perífrasis verbales y han colocado como verbos auxiliares, ¿no? En algunos casos el verbo estar, el verbo ser. De alguna manera para apelar a la identificación o al conocimiento del tema, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer acá, Adolfo? Precisar e identificar bien cuál es el verbo, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que hay algunos que cuando hayan la perífrasis las cortan la perífrasis o no toman en cuenta algunos elementos o confunden adjetivos con verbos. O sea, hay una infinidad de factores, pero vamos a verlo por partes. Por ejemplo, en la proposición 1, ¿no? La número 1 dice, ese proyecto de investigación tiene que ser, todo esto es la perífrasis. Y de toda esta perífrasis, el verbo principal es ser. ¿No es cierto? Este adjetivo vendría a ser el complemento atributo. Tener en cuenta también que los complementos atributos suelen ser adjetivos o frases nominales que dan características del sujeto que vendría a ser este, ¿no? Este de acá. Entonces, acá, al haber complemento predicativo y al ser esto un verbo copulativo, claro, es una perífrasis, pero finalmente en la perífrasis el verbo principal es copulativo. Se trata entonces, obviamente, de el enunciado que queremos hallar, ¿no? Nos están pidiendo que hallemos los enunciados que presentan
esto. ¿No es cierto? Que presentan esto. Luego, acá en la 2 no hay, porque si tú lees bien, dice, la dignidad debe ser protegida desde la igualdad, Adrián. Entonces, todo esto es el verbo. Toda esta perífrasis verbal, ¿sí? Todo esto es el núcleo de este predicado y de esta perífrasis el verbo principal es proteger. Proteger. Entonces, esto no es un verbo copulativo. Esto es un verbo predicativo. Por lo tanto, descartada, ¿no? Acá, la policía ha estado buscando. El verbo principal es buscar. En la perífrasis, el verbo principal es buscar. Descartado, tampoco es verbo copulativo. Y además nos damos cuenta que en este tipo de verbos no hay complementos atributos. Recordar que los complementos atributos son características, cualidades o estados del sujeto. Y esto no es ningún estado, ninguna característica, ¿no? ¿Ok? Y en la 4 sí tenemos, pues, ¿no? Algunos inmigrantes han sido nuevamente una perífrasis en donde el verbo ser es el verbo copulativo y vulnerables es el complemento atributo. Por eso es que la respuesta es la A. ¿Ok? Ya, vamos con la 10. El complemento predicativo es una de las funciones del adjetivo. Recordamos la teoría del predicativo. Los complementos predicativos solo figuran cuando el verbo no es copulativo. ¿Correcto? Estas aparecen, o este aparece en las oraciones de predicado verbal y complementa a la vez al verbo y a un sustantivo en función de sujeto o en función de objeto directo. De acuerdo con lo mencionado, señala el enunciado donde el adjetivo cumple dicha función. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es verificar, para empezar, que el enunciado no tenga verbo copulativo y que además haya inmediatamente después del verbo un adjetivo que lo complemente. Entonces, si nosotros miramos los enunciados, dice, ¿no? Luis ha de ser feliz por sus resultados médicos. Ha de ser feliz. Perdón, ha de estar feliz. Ha de estar es el verbo, la perífrasis, ¿correcto? Y feliz vendría a ser el complemento atributo. Descartado. Porque nos están pidiendo complemento predicativo, no complemento atributo. Y al haber una perífrasis verbal con verbo copulativo, lo que tengo yo acá sería el complemento atributo. Quedan varios asientos libres en el estadio, José. Bien, acá no tenemos ningún adjetivo que cumpla la función de complemento predicativo. Acá lo que tengo es un OD, ¿no? Que quedan varios asientos libres. ¿Dónde? En el estadio. ¿No es cierto? Y este es un vocativo. Acá, Elsa leyó paciente, acá mira. Verbo predicativo leer y acá tengo el adjetivo paciente. Adjetivo que complementa verbo predicativo es un complemento predicativo. Verbo predicativo porque no es copulativo, ¿no es cierto? Además, acá también te dan información bonita, dicen, ¿no? Este aparece en las oraciones con predicado verbal y complementa a la vez al verbo y a un sustantivo en función de sujeto o en función de objeto directo, ¿no? Y acá también vemos objeto directo, ¿no? Pero bueno, ya es llenarte de más información. Lo importante es que sepas hallar o diferenciar un verbo copulativo de un verbo predicativo.
La actriz inició una nueva demanda por alimentos. Inició una nueva demanda, objeto directo, ¿por qué? Por alimentos, circunstancial de causa. Solicitó un sueldo. ¿Qué solicitó? Un sueldo exorbitante. ¿Dónde? En aquella empresa. O de y circunstancial del lugar. Por lo tanto, la respuesta es casita. ¿Correcto, Adolfo?
profesora, buenas noches. ¿Me escucha? Hola Jordan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Alguna pregunta? Sí, profesora. Quería que me explique un poco más sobre la frase nominal y la frase atributiva. Y Ah, ya. y también un poco de los complementos, profesora, que me está haciendo un poco complicado, por favor. Específicamente el complemento atributo y el complemento predicativo, seguro. Sí, exacto, profesora. Ya. A ver, estoy proyectando una separata, ¿se puede ver? Sí, profesora. Ya. Debajo de esto te voy a escribir ejemplos para que lo puedas tener en cuenta y luego vamos a resolver la pregunta 10, porque va a ser un indicador de que has entendido, ¿ya? Para empezar, cuando tú me dices que te explique la frase nominal, ¿no es cierto? Sí, profesora. Ya. Luego me dijiste que te explique complemento. Entendí que los complementos te refieres al complemento atributo y también al complemento predicativo. Sí, profesora. ¿Eso nada más? Sí, profesora, y sí, creo que el tiempo es muy corto y si es posible también el complemento eh, del OD y el OI. Ah, ya. Ya has llegado a esa parte de funciones y te has mareado. Ya, mira, sí, el tiempo va a ser corto, pero voy a hacer lo posible. Lo que sí te recomiendo es que vuelvas a repasar desde la semana 10, ya en Jordans, para que nuevamente refresques toda esa información, porque todo eso ya está, es como que prerequisito para que puedas entender las demás semanas. Si no, te vas a marear, ¿ya? Mira, las frases nominales, recordar en primer lugar que los núcleos son sustantivos o pronombres, ¿ya? Núcleos, sustantivos o pronombres, ¿correcto? Ahora, no solamente hay núcleos, también hay modificadores directos que suelen ser los adjetivos, los determinantes también, y los modificadores indirectos, que son las frases preposicionales, las frases apositivas y las proposiciones subordinadas adjetivas. Vamos a verlo con ejemplos. Por eso es que es importante que vuelvas a repasar este tema, Jordan, por favor. Entonces, mira, yo voy a hacer varias frases nominales. Primera frase nominal, yo como queso. Otra frase nominal, María come queso. Otra frase nominal, María, mi vecina, no, come queso. Otra frase nominal, María a ver, María, quien ganó la copa, viajó a España. Otra, el vestido de, de tela blanca es lindo. Ya, mira, te he colocado diferentes frases nominales para que veas que se presentan no siempre con todos los elementos. Por ejemplo, esta frase nominal, yo, tiene solamente un elemento, núcleo. ¿Por qué? Porque en las frases nominales los núcleos pueden ser solo los pronombres y punto. ¿Sí? Ahora, en una oración pueden haber varias frases nominales porque cumplen varias funciones. Por ejemplo, que hay otra frase nominal.
Solo que esta frase nominal de acá es sujeto, ¿no? Y esta frase nominal de acá vendría a ser objeto directo. ¿Por qué? Porque el objeto directo es el elemento a quien le recae la acción, ¿no? Que como queso, objeto directo. Entonces, las frases nominales cumplen funciones que pueden ser sujeto, que puede ser objeto directo, objeto indirecto, etc. Profesora, profesora, Sí. perdona. A lo que me estaba refiriendo era el predicado nominal, donde está el verbo copulativo. Ah, ya. Entonces vamos a dejar de lado eso. Vamos con el predicado nominal. El predicado nominal siempre tiene verbo copulativo. ¿Ya? Siempre tiene verbo copulativo. Y si hay verbo copulativo, obligatoriamente hay complemento atributo. ¿Por qué? Porque los verbos copulativos no pueden hacer predicados por sí solos. Por ejemplo, mira, María está. Ahí le falta algo, si no, no puede completarse. Entonces coloco está linda, ¿no? Otro, ¿no? Mi televisor es antiguo. ¿Ves? Yo no puedo decir es. Necesito complementarlo con algo. ¿No es cierto? Porque este verbo copulativo tiene esa deficiencia. Necesita un complemento atributo. Y el complemento, ¿por qué se llama atributo? Porque nos da información del núcleo del sujeto. ¿Ves? Mi televisor es antiguo, me da información de televisor. María está linda, me da información de María. Y a la vez complementa ese verbo, a este verbo copulativo que necesita copular con algo. Y en este caso está copulando con adjetivos. Por eso se llama complemento atributo. Y las oraciones que tienen complementos, atributos y por lo tanto verbos copulativos se llaman oraciones con predicado nominal. Ahora, ¿dónde va a estar lo difícil cuando te colocan una perífrasis verbal, no? María ha estado muy bella hoy, ¿no? Entonces, mira, acá yo también tengo verbo copulativo, solo que es una perífrasis verbal. Y acá está mi complemento atributo. ¿Ves? Complemento atributo que me da información de María. En esta perífrasis verbal, el verbo principal es estar. Y automáticamente, ¿no? Me indica que es o que necesita copular con un complemento. Entonces, tú cada vez que veas presencia de verbo copulativo y presencia de complemento atributo, obviamente estás ante un predicado nominal, que no es lo que pasa con el predicado, con el complemento predicativo, porque el complemento predicativo es propio de los predicados verbales, ¿no? El complemento predicativo figura o complementa al verbo predicativo. ¿Qué significa eso? Que no es copulativo. Entonces, simplemente con darte cuenta que el verbo no es copulativo, ya sabes que no se trata de un predicado nominal, que se trata de un predicado verbal. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Siguiendo con María, María compró compró feliz. Acá yo tengo un predicado, un verbo que no es copulativo, es un verbo predicativo. Y este adjetivo no es complemento atributo, como los de acá, ¿no? ¿Y por qué no es complemento atributo? Por el simple hecho que esto ya no es un verbo copulativo.
esto se convierte automáticamente en complemento predicativo. Porque está complementando este verbo y como este verbo es verbo predicativo, automáticamente ese sería complemento predicativo. ¿Correcto? Ahora, cuidado con las perífrasis, ¿no? María ha estado comprando. Vamos a colocarle nuevamente feliz. Cuidado, algunos dicen, uy, ha estado copulativo. No, 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 no. En esta perífrasis el verbo principal es comprar. Entonces, por lo tanto, mucho cuidado con los verbos auxiliares que parecen ser verbos copulativos. Mirar el verbo principal, cómo está actuando. En esta perífrasis el verbo principal es comprar. Entonces estamos ante un verbo predicativo, feliz sigue siendo complemento predicativo, y estas dos, por lo tanto, tienen predicados verbales. ¿Ok, Jordans? Sí, profesora, yo lo entendí. Ese en el tema de las perífrasis verbales, eh, ah, lo había estudiado y justamente en este tema se me hizo un poco complicado porque veía un poco de ha estado, como puso en el ejemplo de arriba, en predicado nominal ha estado y en el predicado verbal ha estado comprando. Entonces ahí había como una pequeña confusión que yo tenía, pero eh, la última consulta que le quería hacer era sobre ha estado comprando. Todo eso es una Ajá. perífrasis verbal donde comprando es el verbo principal y los otros dos son nexos, Son auxiliares, son verbos auxiliares. los auxiliares. Ya. Esto es como decir María compró, ¿no? Compró feliz. Cuando tengas esa dificultad, tú quítale uno de los verbos y te vas a dar cuenta que ya no tiene sentido ya. Entonces, si tú te das cuenta, el verbo comprar finalmente es el que tiene toda la carga, ¿no? Entonces, por ahí, de repente, llévalo por ese lado para que no tengas esa confusión. Al momento de identificar el verbo principal en una perífrasis verbal en donde hay presencia de verbos auxiliares que te pueden hacer confundir. Ya, profesora, muchas gracias. Listo, Jordan, que te vaya bien. Nos vemos. Hasta luego.